Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y aquí os voy a traer mi plantilla en FIFA 18. Es la mejor plantilla en mi opinión que he tenido. Bueno, la que tenía antes de que me banearan también creo que estaba bien, pero como ya sabéis me banearon y me jodieron vivo. Así que bueno, hoy os traigo esta plantilla, que espero que la veáis. Son dos plantillas, entonces cuando ponga una vais a ver los suplentes de la otra. Yo os dije que son dos híbridos y vamos a empezar con la primera, que es un híbrido entre la Liga Santander y la League One. Como veis aquí están los suplentes y el otro equipo. Yo tengo dos equipos, uno para que estos descansen mientras juegan los otros. Y el otro es un híbrido entre la Bundesliga y la Liga Italiana. Este lo analizaremos luego, ahora vamos a analizar este equipo. Como veis todos tienen la química o la van a acabar teniendo, ya sea con la lealtad porque casi ninguno tiene la lealtad aún. Tenemos a Mbappé, que es la hostia como es de delantero, de verdad. Acojonante, yo no pensé que pudiera ser tan bueno. Benzema, que la verdad, yo soy bastante hater de Benzema en la vida real. Y no pensé que me fuera a ir tan bien en el FIFA como me está yendo. Mbappé podemos ver 6 partidos, 8 goles, 5 asistencias, una barbaridad. Y Benzema, 5 goles, 4 5 partidos, 4 goles, 8 asistencias, no está nada mal. Luego continuamos con Marco Asensio. Este equipo en total me valió unas 400.000 monedas, para que os orientéis. Que es espectacular de MCO. En verdad me podía dar un poco más de rendimiento, pero bueno. Creo que mejorará cuando le ponga un estilo de química, que aún no tengo dinero para poner los que quiero. Porque si no, ya os digo que todos los defensas tendrían ancla y, por ejemplo, Verratti tendría maestro o artista, no sé aún qué le pondré. MCs, que son muy importantes en esta formación, para Isco y Verratti que la toquen, son también espectaculares. Fabiño de MCD, que de verdad lo corta todo este hombre. Mide 1,88, 83 de defensa, 83 de físico. Y no está nada, nada mal. Aquí podemos ver en... Tiene 89 de resistencia, 83 de agresividad. No tiene mucha fuerza, pero mirar, 88 de robos, 85 de entradas, 83 de intercepciones. Y mirar en tiro, tiene 91 de penalti. Yo no me esperaba esta estadística para nada y cuando me he puesto a poner qué jugadores tiran y las faltas, los corners y todo eso, y he visto que Fabinho tenía 91 de penalti y he hecho este de cabeza. Defensas, los dos del PSG brasileños, Thiago Silva y Marquinhos, que decir, vamos, Thiago Silva es de los mejores defensas del juego. Más al que este chaval está ultra chetado, sobre todo con Centinela que le sube defensa y físico. La sube muy bien por banda, aunque yo no sé mucho de subirla por banda, pero oye, no hace mal. Luego por el otro lado Carvajal, que aún no lo he probado, igual que a Isco. Antes tenía a Paulinho y a Semedo, pero con Isco y Carvajal creo que son mejores. Y en la vida real obviamente, pero en el FIFA es que Paulinho y Semedo están muy chetados. Y así me dan la química completa a Marco Asensio. Benzema en cuanto pueda lo cambiaré por Griezmann. Y ese sería el primer equipo. Me ha ido muy bien. Ah, bueno, perdón, Rufier de portero, que sería un poco el lo cojo del equipo que cambiaría. Y como veis tenemos los suplentes. Ahora pondré otra formación para que se vea mejor. Tengo a Antonio, que es una maravilla. 33 partidos, 25 goles, 17 asistencias. Muchos partidos de ellos. Sale de revulsivo. Luego tenemos a Kovacic que me tocó el screen. Y 82 de ritmo, 85 de regate, 83 de pase. Pues ojo, el MC que está ahí. 4 de pierna mala, 4 de filigranas. Pues bastante top, la verdad. Pasamos ahora con el equipo suplente. No tengo puesto al portero en los suplentes porque voy alternando y el portero, como no gasta, pues ya si veo que tiene 60 de forma física, pues se lo aplico. Entrenador Simeone, podía ponerlo y entonces me gusta Simeone y lo he puesto. Y el siguiente híbrido que como os he dicho es de la Bundesliga y de la Calcio A, tengo 99 de química, pero ahora se completará cuando haga lo de la lealtad, que aún no tiene casi ninguno. Empezamos con Burki en portería, que también los porteros es algo que debería mejorar. Seguimos con Sócrates y Manolas, pareja de centrales que siempre me ha encantado. Son rápidos, buenos defensas y muy físicos.
Miren encima 1,89 mide Manolas y Sócrates 1,86. Mira Sócrates, rendimiento de jugador normal alto. Eso es espectacular que lo tengo en defensa. Y Manolas tiene ataque bajo, defensa alto. Es mejor. No sé cuál de los dos vendrá mejor, pero siempre es bueno que no tenga alto en ataque y que tenga alto en defensa. Siempre viene bien. Florenzi, que este lateral, una joyita. Mirad cuánto vale, 18.000. En el típico cambio rápido siempre me ofrece, cuando estoy con otra plantilla, cambiar a Florenzi por un MC. Y, oye, nunca lo he probado aún, pero tiene pinta de ir bien de MC. Smelser, que me tocó intransferible y me da química. Ya pondré a Álava o algún lateral izquierdo macheta que salga de la Bundesliga, estar tranquilos. Tenemos a Goretzka, que está bastante bien. No sé si probarlo por Müller o es muy agresivo el equipo. Porque necesito un MC alemán de la Bundesliga. Luego tenemos a Kedira, que este sí que lo corta todo. Es como una versión mejorada de Fabinho. El año pasado estaba machetado, pero oye, este año tampoco se queda atrás. Hamsik, también espectacular. 7 partidos, 2 goles, 2 asistencias, que no están nada mal para ser un MC. 5 de pierna mala. Ya decía yo, porque me ha metido ahí un golazo con la zurda con tiro de calidad. Es que mira las estadísticas, es bestial. 74 de ritmo, 80 de tiro, 84 de pase, 84 de regate, 68 de defensa y 70 de físico. Y luego el tridente de ataque que me encanta son los tres rapidísimos. Tienen 90 de media. 90 de ritmo, perdón. Vamos con el Papu Gómez. 4 de pierna mala, 4 de filigranas. 80 de pase, que es lo que le coge un poquillo. Si tuviera 85 sería un jugadorazo. Que ya lo es, pero aún mejor. 88 de regate y 90 de ritmo. Tenemos a Werner, que tiene 79 de tiro. Espera, ¿cuánto tiene? El Papu tiene 77 de ritmo. Werner, que tiene 79 de tiro. Parece más en el campo, lo juro. ¿Cuánto tiene definición? ¿Veis? 86 de definición. Que eso hace mucho por un jugador. 91 de ritmo, 80 de regate, 79 de tiro. Está muy chetado Werner, la verdad. Y Mertens, que es como la joya de la corona. Es como Mbappé en el otro equipo, pues en este es Mertens. Son las referencias en ataque. Tiene puesto cazador. Lo compré con cazador. Cuando ya era muy caro, pues dije, bueno, un poco más y me lo compro con cazador. Tiene 90 de ritmo, 89 de regate, 82 de tiro. Vamos a ver las 93 de aceleración, 85 posición de ataque, 85 de definición, que siempre viene bien que tenga definición. Mira los regates, tío, es que es espectacular este pavo. De verdad, cojonante. Tenemos a Klopp del Calcio A, porque me gusta también Klopp y necesitaba un alemán para darle química a Werner. Y del que fuera de la liga italiana para darle química a Kedira y al Papu Gómez. Como veis también tenemos de suplente a Kovacic y a Antonio. Y bueno, lo que se me olvida deciros, que en la otra plantilla, lo que quiero hacer es poner la defensa entera de Brasil y cambiar todo el lado. O sea, Benzema por Mbappé, Isco por Berratti y los laterales vendría el cambio. Sí, casi no da la química, obviamente, pero pondría de lateral derecho a Dani Alves y de lateral izquierdo a Marcelo. Sería una cosa que me encantaría, la verdad. De momento aún no me llegan las monedas para Marcelo. Creo que Marcelo vale 60.000 monedas. Pero bueno, así ves mi plantilla, que por 400.000 monedas, por 200.000 cada una, de verdad, me han salido unas plantillas espectaculares. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si alguno se quiere inspirar en esa plantilla, ¡bam! Genial. Todavía no he intentado clasificarme para Food Champions con esta plantilla. Pero bueno, mañana lo estoy grabando este vídeo el domingo, así que mañana lo intentaré. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan servido estas dos plantillas. Y adiós.